Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Me encanta este tema. Me parece muy interesante que el Ministerio de Salud tenga esa responsabilidad y sobre todo el compromiso de informar a la población nicaragüense, más porque estamos con altas presiones de calor. Y vamos a empezar por las enfermedades crónicas. Ahorita exacerban con estos calores, doctor. Ok, estábamos hablando previamente de que podemos dividir las enfermedades asociadas a los cambios de temperatura en agudas y crónicas. En caso de las enfermedades crónicas tienden a descompensarse mucho y también ocurre que el momento en su vida en que debutan con muchas enfermedades crónicas debido a la deshidratación, ya sea alguien que nunca en su vida padeció de nada y repentinamente se le diagnostica hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica. La pérdida continua de volumen de líquidos hace que vayan fallando los órganos poco a poco. Y los principales afectados son nuestros riñones. Es un factor de riesgo muy amplio para enfermedad renal crónica, para falla renal aguda y para descompensar pacientes. Los pacientes que tienen hipertensión arterial comúnmente en las épocas de marzo y abril presentan más crisis y presentan complicaciones como son los eventos cerebrovasculares, lo que la gente les conoce como derrame. Y los infartos agudos del miocardio, que sabemos que es la causa más común de muerte súbita. O sea, el paciente estaba normal y súbitamente falleció. Entonces, en estas épocas lo más importante es prevenir estas complicaciones. Y esto es muy importante, doctor, porque hay personas que todavía son incrédulas y piensan de que el calor no tiene nada que ver con la presión. Y quizás alguien que nos está viendo desde su hogar dicen, ok, yo me tomo mi pastilla, la famosa enalapril, supongamos, estoy estable todo el tiempo, no tengo por qué preocuparme por el calor. ¿Cómo funciona esto, doctor? ¿Qué tiene que ver el calor con la presión arterial? ¿Por qué le eleva? Ok, entonces la mayor temperatura hace mayor cinética, o sea, le da más temperatura también al cuerpo humano. Si el paciente tiene más temperatura, hace más metabolismo y empieza a trabajar de una manera más rápida. Nuestro sistema nervioso mantiene la presión arterial regulada y si él trabaja de más, la presión arterial se sube. Hay personas que dicen, pero si yo tomo agua, los requerimientos mínimos son 2 litros, mínimo. O sea que ante un estado fisiológico donde no estoy ante calor, donde no estoy perdiendo líquidos, pero si yo estoy ante altas temperaturas, esos requerimientos se elevan. Entonces ya tenemos algo que no es fisiológico, que nos aumenta las demandas y tomar tu pastillita no te va a mantener como en un día normal. Tenés más requerimientos y más probabilidades de que te descompense y asimismo más complicaciones. Entonces, si no entendés esto, posteriormente vas a terminar complicado, con crisis, y como muchos de los pacientes hipertensos, que son los que estamos hablando, muchos son asintomáticos, van a buscar al médico hasta cuando ya tenga una complicación. Hasta que ya se están muriendo. Exactamente, no lo buscan cuando tenemos un paciente con síntomas leves o que tal vez solo le encontraste la presión arterial elevada y podés hacer cambios, prevención y charlas, no todos son medicamentos. Y pues eso es una de las cosas que la gente debería entender y comprender más. Y es muy importante, de ahí la importancia de informar, así que ya sabe que usted tiene que ingerir más líquido en esta temporada. Ok, si hablamos de presión arterial alta o hipertensión arterial, lo que puede conllevar es a un derrame cerebral o un infarto agudo al miocardio. Hablemos del famoso infarto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Mi cuerpo me va a alertar previamente de que yo puedo morir súbitamente? Hay síntomas premonitorios, o sea, el paciente lo puede presentar tiempo antes de que se presente el infarto. Hay veces que solo se trata de angina, que son periodos en el que el corazón no tiene buen flujo sanguíneo. Pero cuando ese flujo se detiene súbitamente, el paciente tiene infarto. Este puede ser tan grave como hacerlo fallecer o puede ser que se presente en un área del corazón que solo lo lleve a tener o insuficiencia cardíaca o que solo se presente el dolor. El paciente va a tener un dolor inespecífico. Puede tener dolor precordial en el corazón, como que lo están apretando. He escuchado personas que dicen, doctor, me duele el corazón como un puño que aprieta y comprime. Como que le están apretando, le están poniendo un pie en el pecho. Pero yo quiero hacer énfasis en los síntomas no comunes del infarto. En aquellos pacientes de edad avanzada, nuestros viejitos y los pacientes diabéticos pueden tener síntomas inespecíficos como el hipo, como el cansancio, como epigastralgia, o sea, dolor en la parte superior del estómago. Y como esto nadie sabe que puede ser infarto, en ellos
a veces antes tenía un dolorcito en el estómago y de repente falleció. Entonces al final es un síntoma que nosotros le decimos equivalente de infarto. O sea, nos hacen sospecharlo, pero no son directamente como el dolor que todo el mundo lo conoce. Entonces conocer estos síntomas que son poco comunes le pueden hacer salvarle la vida a nuestros familiares. Que los podemos minimizar, y es curioso porque realmente pues en mi ejemplo personal así falleció mi abuelita. Mi abuelita, ella nos mencionaba de que le ardía el estómago pensando que era gastritis. Se fue a acostar y le dio un infarto fulminante. Entonces es muy importante educarnos en ese sentido y no minimizar los síntomas. Ahora bien, doctor, hablemos del derrame cerebral. ¿Cuáles son los síntomas o la pauta de que yo puedo sufrir un derrame? Ok, también el derrame viene siendo como el equivalente del infarto, pero en el cerebro. O sea, se pierde el flujo sanguíneo y el área cerebral encargada ya sea del movimiento, ya sea del habla, si esa es el área que pierde el flujo sanguíneo, se puede hablar de infarto cerebral, para que no tengamos ese concepto de que infarto solamente es al corazón. Así es. Entonces, si la parte del cerebro donde no hay flujo sanguíneo es la encargada del movimiento de la mano izquierda, por ejemplo, el paciente va a dejar de mover la mano izquierda. Si es la encargada de mantenernos despiertos, entonces el paciente va a presentar un sueño de manera súbita y no va a responder a ningún estímulo. Si es la encargada del habla, el paciente pierde la movilidad de nuestros músculos bucales, entonces no va a poder articular palabras y puede presentar comúnmente desviación de la carita. A veces dicen, yo siento que me jala. No siempre puede ser eventos cerebrovasculares, pero sí puede ser que puede estar ocurriendo o que hay poco flujo en el área cerebral encargada del movimiento de esa parte de la cara y no debemos de minimizarlo. Hay que acudir inmediatamente a la atención médica, por eso todos los hospitales estamos atendiendo 24 horas con el objetivo de dar una atención de calidad y que nuestros pacientes no se compliquen posteriormente. Perfecto, doctor. Ahora bien, vamos con las complicaciones agudas y el famoso golpe de calor. La típica persona que anda caminando bajo el sol, anda sin medios de protección, no está usando ni sombrilla, tampoco usó bloqueador solar, de repente llega a su casa, le duele mucho la cabeza, incluso se puede llegar a desmayar. ¿Sí existe el golpe de calor y por qué? Sí, está muy bien descrito. Hay muchas personas que tal vez no creen que andar en el sol te puede hacer que te desmayes. O sea, la ganancia de calor a través de la cinética y el movimiento puede ser tanta que tu temperatura corporal puede llegar a un punto en que no puede ser soportada por el organismo. Entonces podemos decirlo como un clic, como cuando haces un apagón a todo tu cuerpo y todo va hacia abajo. Se desconecta. Se desconecta con el objetivo de no seguir ganando calor, porque también demasiado calor es metabólicamente inadecuado. Nuestros órganos no pueden soportarlo y yo les diría que en ese caso del golpe de calor el que sufre más es el riñón. Si se va dando crónicamente, personas que siempre están deshidratadas, esto ocurre comúnmente en las personas que trabajan en lugares agrícolas o los que están expuestos a mucho calor crónicamente, estamos viendo que se aumenta la cantidad y la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica. Así como en un momento te puede dar un golpe de calor, puedes desmayarte, puedes necesitar atención médica de inmediata, porque si es muy grave incluso puedes fallecer, porque si tenés un aumento de calor muy súbito a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, puedes fallecer. Se puede morir por calor. Doctor, Así es. ¿Cómo podemos prevenir el golpe de calor más en esta temporada que según el INETER las temperaturas van a estar de 38, incluso de 40 en el occidente del país? Ok, yo decía previamente que hidratarse adecuadamente y la parte de los 2 litros que yo mencionaba son los requerimientos normales. O sea, donde hay una temperatura a la que está acostumbrada tu cuerpo, a todos los días vas a requerir al menos 2 litros para un metabolismo normal. Pero si te estás exponiendo a altas temperaturas y sabes que vas a estar expuesto todo el día, todos los días, mi recomendación como médico sería que al menos consumamos 3 litros. En promedio, todos los nicaragüenses en estos días, principalmente que viene la Semana Santa, que vamos a ir a las playas, que vamos a tener altas temperaturas. Entonces, principalmente la hidratación. Otra cosa, no consumir mucha sal, porque la sal también hace deshidratación, perdemos volumen y la sal adquiere volumen y te hace perder el poquito que tenés, te aumenta las probabilidades de hipertensión. Y tener más buena la dieta, presión, tiene que evitar la sal. Y tener una dieta adecuada. Ya tenemos que consumir frutas y verduras, aunque a muchos no nos gusten, es lo más adecuado disminuir el consumo de alimentos grasosos porque nos dan mayor metabolismo, nos hacen dislipidemia
y nos hacen susceptibles a enfermedades metabólicas. Entonces, la base en sí es la prevención, una adecuada hidratación. Y además que sabemos que el calor nos puede causar enfermedades dermatológicas. O sea, también a veces en la piel. Sí, a veces nos enfocamos mucho en la deshidratación, pero también el sol crónicamente te puede dar lesiones inducidas por los rayos UV. Para las personas que se quieren andar bronceando a cada rato. Exactamente, aquellos que les gusta utilizar bloqueadores se los recomiendo mucho. Doctora, ya para finalizar breve y rápidamente las enfermedades respiratorias en esta temporada, por ahí he estado escuchando a cada rato. ¿Cómo podemos hacer para prevenir y el tratamiento correcto también, hacer conciencia de no automedicarnos? Ok, ahorita hay muchas infecciones virales porque hay mucho calor y mucho polvo. En primer lugar, yo le vuelvo a repetir a la gente las veces que he venido acá de no automedicarse con antibióticos. No todo es antibióticos, o sea, promovemos más infecciones bacterianas, más resistencia, y cuando tengamos una infección seria no vamos a tener que dar. No te va a servir lo que utilizaste antes. Entonces, si tenés una infección respiratoria, acudí a tu médico para evitar que te compliques, porque él te va a recomendar adecuado tratamiento. Dar una hidratación, yo les recomiendo a los pacientes que si están en lugares muy aglomerados y ven que hay personas con síntomas respiratorios, no es descabellado utilizar nuevamente la mascarilla, porque nos previene de muchas infecciones respiratorias. Excelente, muchísimas gracias, doctor.